Descubre paso a paso la grandeza de la ciudad más hermosa del mundo. Ciudad Viva. Ciudad Viva siente su historia a través de sus parques, sus fuentes, sus monumentos, sus murales, sus casonas, sus palacios, sus calles, su gente. Ciudad Viva, un paseo dominical lleno de postales sonoras. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañas aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visita Jazz México y en esta ocasión quiero invitarte a recorrer los mejores lugares para comer allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a platicar de diferentes temas en torno a la cocina mexicana y a la tradición de la gastronomía en nuestro país. Cuando hablamos de la cocina mexicana, primero tenemos que hablar de la declaración que hace la UNESCO de esta cocina mexicana en el año 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Declaración de la UNESCO de la comida mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por primera vez, el sistema alimentario de un país accede al rango de Patrimonio Cultural de la Humanidad, en un hecho sin precedentes. Entre los méritos que fueron tomados en cuenta para considerar la cocina tradicional de los mexicanos como una manifestación cultural viva, representativa de la humanidad, están su antigüedad, su continuidad histórica, así como la originalidad de sus productos, técnicas y procedimientos. Y es que, en efecto, en su raíz más ancestral, la comida de hoy, en lo esencial, no difiere de la que se comía en el pasado, debido a que la base constituida por el maíz, el frijol y el chile siguen teniendo total vigencia. Imagínate, esa declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la cocina mexicana es muy importante porque nuestra cocina es muy diversa, muy diversa, e inclusive la misma gente que vive en el país, aquí en México, cocina diferente la del sur que la del norte, la del centro que la del Pacífico, y cada uno de esta cocina va teniendo elementos constantes. Entre esos elementos se encuentra el maíz, el chile, por ejemplo, las bebidas que se elaboran con maguey, entre otros. Y esta declaración va a ayudar para que también se puedan conservar muchos elementos y se creen en torno a la cocina mexicana museos, libros, tours especializados inclusive de cocina específica por cada una de estas zonas. Por eso también allá en el sureste mexicano existe, por ejemplo, una ruta del cacao, existe también una ruta del tequila, en fin, van creándose diferentes conceptos y aspectos que van enriqueciendo a nuestra tradición en la gastronomía. Pero primero hay que definir qué es gastronomía. Gastronomía. A pesar de estar vinculada casi de manera exclusiva con la comida, en realidad la gastronomía es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos culturales que hacen a cada sociedad o comunidad. Es por esto que la gastronomía no es simplemente un conjunto de técnicas o métodos de cocción, sino también la relación que los individuos establecen con el medio que los rodea, del cual obtienen sus recursos alimenticios, el modo en que los utilizan y todos aquellos fenómenos sociales o culturales que tienen que ver con el consumo de las preparaciones culinarias. Con base en esto, la gastronomía, al desarrollar diferentes procesos, nos permite crear platillos, y esos platillos pues son muy deliciosos. Aquí en México hay un libro que les quiero recomendar que se llama La cocina mexicana de Salvador Novo. La cocina mexicana de Salvador Novo. Sobre la cocina en México se han escrito muchos libros, pero de todos ellos, uno ha sido parteaguas, inspiración y referencia obligada. Se trata de Cocina Mexicana, historia gastronómica de la Ciudad de México, escrito a mediados del siglo pasado por el cronista Salvador Novo. Esta obra maestra de Novo implica regresar el tiempo hasta el origen que determinó los gustos y maneras de comer,
pasando por las diferentes épocas y cambios en la vida social de la ciudad, para llegar a la década de los años 50 del siglo pasado, cuando el nuevo ritmo vertiginoso de la vida comenzaba a cambiar los hábitos alimenticios de los mexicanos. De entrada, la investigación de este escritor mexicano te lleva hasta los antiguos códices prehispánicos, donde los grupos indígenas plasmaron su cosmovisión sobre los alimentos y la relación de estos con el ambiente natural e incluso social. Como gastrónomo que era, Novo hizo un alto para describir a detalle el origen y la importancia de ingredientes característicos de la cocina mexicana como el nopal, el aguacate, el tomate, el chile y el cacao. Tras la llegada de los españoles, el mestizaje culinario no se hizo esperar, y el autor le da un tratamiento minucioso. Habla de los mesones en los que se alimentaba y albergaba a los forasteros, de las primeras fondas y los vendedores ambulantes que desde entonces han colmado esta urbe. Con palabras retrata tanto la comida de ricos como de pobres, los mercados y las cocinas, a los comensales y a los marchantes. Y en este libro de Salvador Novo se habla de ese México prehispánico y de cómo surge la tradición de la cocina en ellos, cómo llevan los procesos de elaboración de alimentos, y nos platica mucho sobre que la cocina en el México prehispánico era muy diferente de la actual. Era sencilla, era sin tantos condimentos, no utilizaba grasas, por ejemplo. Dice que son muy frugales, que ellos realmente no usan azúcar porque no la conocen, pero utilizan mucho todas las carnes que existen en cuanto a carne de armadillo, utilizan a los peces, las aves, y decía por ahí un dicho muy importante: todo lo que se corre y vuela a la cazuela, todo, absolutamente todo se comía. Por eso también actualmente en la cocina mexicana encontramos que la gente consume carne de iguana, por ejemplo, carne de venado, allá en el sureste también, y van haciendo unas fusiones bien interesantes de las que vamos a platicar más adelante. Aquí en México existen además muchos productos que son del país y que la gente ubica muy fácil cuando llega aquí a México. Una de las aportaciones de la cocina mexicana al mundo es el chile y todas sus variedades. Y el origen de Historia del chile. El chile fue primordial para los antiguos indígenas. En las ciudades de Teotihuacán, Tula y Monte Albán, por ejemplo, se han encontrado vestigios de un amplio consumo de chile entre sus pobladores. Y los aztecas habían desarrollado una cultura del chile, muchos de cuyos aspectos perduran hasta nuestros días. Los aztecas lo empleaban no solo como parte esencial de su dieta diaria, sino que le habían asignado una diversidad notable de usos: militares, medicinales, comerciales, impositivos y aún pedagógicos. Un poco de humo de chile inhalado servía para corregir a la infancia testaruda, como lo testimonian algunas escenas de los códices. A la diosa del chile la llamaban respetable señora del chilito rojo, y era hermana de Tlaloc, señor de la lluvia, y de Chicomecoatl, señora de los mantenimientos. En lo que respecta a los usos estrictamente culinarios, se menciona que los indígenas conocían una enorme variedad de formas de preparar el chile. Generalmente lo sazonaban con jitomate para preparar salsas de muy variados colores, olores y texturas. Tenían chilmolis, salsas de chile ahumado, de chile picante, de chile seco, de chile suave, de chile verde, de chile amarillo, de chile colorado y de chile negro. Consumían bebidas preparadas con chile, como el chile atole o una hecha con chocolate fino y agua de chile, llamada chicacalhuati. En el Valle de México, los chiles se sembraban principalmente en chinampas, esa aportación de nuestro país a la agricultura del mundo.
Entonces, cuando llegan los conquistadores y conocen este famoso ají, como se describe allá en internet, y hablan de el ají, pero es el chile realmente, dicen que en México pica bastante, pero que cuando se lo llevan a Europa ya no, y esto se debe a la capsaicina. La capsaicina es un compuesto incoloro e inodoro sin sabor que se encuentra en cantidades variables en los pimientos. Los habaneros Fieri son los pimientos que más contienen este compuesto. Por otro lado, los jalapeños tienen en menor cantidad y los pimientos verdes, por ejemplo, que no tienen ninguno. No siempre se puede determinar por el color del pimiento la cantidad del picante que contiene. La capsaicina fue seguramente una sustancia resultante de la adaptación que sufrieron los pimientos para mantener a los animales alejados y evitar que se los comieran. Por desgracia, los pimientos también se distancian de los humanos golpeando los receptores del dolor en las células nerviosas de la lengua, que envían un mensaje al cerebro. Sin embargo, con la exposición constante, estas células pueden llegar a ser menos perceptibles. Una vez que una persona se acostumbra al pimiento en la lengua, se hace realmente agradable. Los pimientos también liberan endorfinas, la hormona del placer. No obstante, en las sociedades mayas y aztecas antiguas, los pimientos eran considerados como afrodisíacos. Por eso, cuando la gente llega allá de viaje, allá en el sureste, que le dan este chile habanero y dicen, y lo siembran aquí en su casa y está dulce. Bueno, es que es la tierra. Tenían que haber traído tanto el chile como un pedacito de tierra o 1 kilo de tierra, 2 kilos, para que tenga ese sabor diferente, ese picor sabrosísimo que le da el chile mexicano a los platillos. Esta variedad de chiles, junto con la cebolla y el ajo que van a traer los españoles, van a crear las salsas. Otro de los elementos muy mexicanos es el maíz, que es la base de nuestra alimentación. También el cacao, el pulque, el nopal, y todo esto va a dar origen a platillos diferentes de los que vamos a ir hablando poco a poco. Cuando estamos nosotros visitando el centro histórico de la Ciudad de México, vamos a tener oportunidad de visitar también diferentes restaurantes que se han ido especializando en torno a una cocina específica. Pero de esto vamos a platicar en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Sonidos dignos de postal. Ciudad Viva.